Dice el capítulo 12, apareció en el cielo una gran señal. Esta es una reseña histórica que el Señor le está mostrando a Juan. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Y cuando la Biblia dice gran señal, hasta ahora no había utilizado esa palabra, sino simplemente utilizaba la palabra señal. Pero aquí habla de una gran señal, o sea, algo importante, algo que no debe ser pasado por alto. Entre tantas señales que el Apocalipsis nos va dando, recuerde que la señal indica algo. Si usted va por la ruta y ve una señal que dice curva, usted sabe que más adelante viene algo, es para indicar lo que viene. Y aquí dice una gran señal, es para indicarnos claramente, es un cartel gigantesco que aparece en el cielo, cosa que ahora él no había visto en tan grande magnitud, y le dice, apareció en el cielo, así suspendido en el aire, quiere decir una gran señal. ¿Cuál es esta señal? Dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sin duda, mis hermanos, la visión esta que tiene Juan, esta señal que él está viendo, es una señal, es una figura que nos remonta a lo que José soñó allá en el libro del Génesis. Por eso les dije, esto nos va a llevar allá casi al principio del mundo. 2000 años no, nos llevó más atrás todavía. 2000 años para el nacimiento de Cristo. Pero José, cuando él tiene sueño, dice que él vio justamente una mujer vestida de el sol, la luna, se inclinaban, etcétera, etcétera, que el padre se enojó mucho por esa visión, las 12 estrellas y tantas cosas, causó gran enojo. Ahora, esta visión es parecida, pero no es exactamente lo mismo que vio José, pero sí es muy parecido a lo que vio José. Esta figura ya la hemos visto, digo, en el Antiguo Testamento en un sueño de José. Pero acá, esta mujer vestida de sol representa no a la Virgen María, como dicen los católicos. ¿Ha visto la imagen de María coronada con estrellas a su alrededor, ¿no? Con un niño en brazos representando al niño Jesús? Bueno, no tiene absolutamente nada que ver esto con María. No tiene nada que ver. Tampoco esta mujer representa a la iglesia. ¿Por qué no representa a la iglesia? Porque a la mitad de la gran tribulación, ¿dónde está la iglesia? Está en el cielo. Entonces la iglesia aquí no tiene nada que ver. El capítulo 10 está dirigido a la iglesia en el sentido que, mira, es necesario que sigas predicando todavía. Como en tanto y en cuanto este tiempo no llegue, la labor de la iglesia es seguir predicando la palabra. Eso nos dijo en el capítulo 10. En el capítulo 12, la iglesia no está sobre la tierra. ¿Quién es la única mujer que está sobre la tierra? Cuando hablamos de mujer, estamos hablando en un sentido figurado, nos estamos refiriendo a una nación. ¿Quién es la nación en cuestión? Obviamente la nación de Israel. Entonces, esta mujer aquí representa a la nación de Israel. A toda la nación de Israel no necesariamente, porque ya dijo el apóstol Pablo que no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Los que descienden de Abraham también son ismaelitas, o sea, árabes, pero sin embargo la Biblia dice, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, no todo descendiente de Abraham es israelita y no todo judío es creyente, ni aún en el periodo de la gran tribulación. Sino que también, como dijo el apóstol Pablo, si los hijos de Israel, citando el Antiguo Testamento, fueren como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Entonces, puede ser que los judíos sean como la arena del mar, y en verdad son como la arena del mar, pero sin embargo solo el remanente será salvo. Entonces creemos que cuando el Señor está hablando de esta mujer aquí, se refiere a ese remanente, no necesariamente a todo el pueblo judío. ¿Y por qué? ¿Por qué solamente al remanente? Porque dice que ellos están vestidos de sol. Hermanos, cuando la Biblia nos habla de vestirse de sol, nos está hablando de vestirse de la justicia de Cristo. ¿Recuerda el libro del profeta Malaquías? Para los que esperan mi nombre, aquí faltan 3 años y medio nada más para que Cristo se manifieste como Rey glorioso. Poquito tiempo, está allí a las puertas. Cuando veáis, dijo el Señor, que todas estas cosas acontecen, erguíos, levantad vuestras cabezas porque el tiempo está cerca. Faltan solamente 3 años y medio para que Cristo regrese. Entonces aquí esta mujer vestida de sol es el remanente judío en la gran tribulación que ha sido vestida del sol. Eso dice el texto griego.
Y únicamente para ser vestida del sol significa que la justicia de Cristo, el amor de Cristo, la bondad de Cristo, la justificación por la fe ha venido a sus vidas. Es una mujer que ha sido santificada, que ha sido justificada. Es el remanente judío. Y dice que estaba vestido de sol con la luna debajo de sus pies. Se discute mucho qué significa la luna. Pues algunos dicen, bueno, significa los enemigos que están bajo sus pies. Algunos dicen, recordando lo que había soñado José, dicen, bueno, esta luna representa a Raquel, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver Raquel aquí? En el sueño de José la luna sí representaba a Raquel, pero aquí Raquel no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí tiene que ver con que la media luna roja es el símbolo justamente de los otros descendientes de Abraham. ¿Sabía usted que en Medio Oriente no existe la Cruz Roja? ¿Por qué? Porque en Medio Oriente, donde reina el islamismo, ellos no creen en la cruz, o sea, en Jesucristo. Por lo tanto, ellos no van a tener una cruz roja. Usted dirá, bueno, miren, que hasta en esos detalles se fijan. Claro, ellos se fijan en esos detalles. Porque nosotros, dicen ellos, como árabes, como ismaelitas, vamos a tener una cruz y nosotros no somos cristianos. Entonces, el símbolo de la Cruz Roja, y esto es verdad, esto lo puede comprobar usted, busque en internet allí, el símbolo de la Cruz Roja, lo que nosotros conocemos como Cruz Roja, en Medio Oriente, en realidad es la media luna roja. Porque para ellos el símbolo predilecto y el símbolo por excelencia es la media luna, no la cruz. Entonces, esta mujer tiene a la cruz, esta mujer tiene a la media luna, esa media luna roja debajo de sus pies. O sea, tiene la capacidad de vencer a sus enemigos. El remanente, y acá lo vamos a ver, aún de vencer al mismo diablo, al mismo dragón que va a aparecer allí para destruir y para matar a la mujer, o sea, a este remanente fiel, a este remanente santo. O sea, tiene el poder y la capacidad que Dios le ha dado de poder pisotear a sus enemigos. ¿Qué dijo el Señor de la iglesia en relación con el Hades? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. Ahí sí está hablando de la iglesia. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, o sea, las fuerzas del mal, como cantábamos recién, las fuerzas del mal no pueden destruir la iglesia, el infierno no puede destruir la iglesia, el diablo no puede destruir la iglesia, los demonios no pueden destruir la iglesia porque el Señor así lo ha establecido. Y el dragón y los enemigos no van a poder, estoy hablando del diablo cuando digo el dragón, no pueden destruir al remanente fiel porque el Señor lo ha puesto bajo sus pies. Dice que Cristo es cabeza de la iglesia y todos los principados y potestades los puso bajo sus pies. Y está hablando de la iglesia porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo. No nos extraña entonces que los enemigos de Israel hayan sido puestos bajo sus pies. Como le dijo el Señor a Josué, nadie te podrá hacer frente. Y todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Así hay un territorio, hermanos, que árabes y judíos se disputan en el mismo lugar. Pero el Señor, ¿quién dice que es el que puede pisotear y puede ganar allí? El pueblo judío, pues es el pueblo de Dios. Entonces, esta mujer representa al remanente judío vestida de sol, con la justicia de Cristo, con la luna o la media luna debajo de sus pies. Dice, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Por qué 12 estrellas? Porque el pueblo judío se compone de 12 tribus. Allí los tenemos representados. Estas 12 estrellas están representando a todas las tribus de Israel. Versículo 2, y estando encinta, estando embarazada, dice, clamaba con dolores de parto, ya a punto de dar a luz en la angustia del alumbramiento. O sea que esta mujer está a punto de dar a luz, de engendrar un niño. Hay dos posibilidades que son los que la mayoría de los autores comparten aquí. Recuerden que cuando hablamos Apocalipsis no lo sabemos todo, ni aun los autores lo saben todo. En definitiva, el único que lo sabe todo es Dios. Pero hay dos posibilidades aquí fundamentales. La primera posibilidad es que se esté refiriendo al nacimiento de Cristo allí en Belén de Judea. Sabemos que inmediatamente que el Señor nació, ¿qué apareció? Herodes diciendo,
Bueno, vamos a matar a todos los niños porque esta nación está engendrando al rey de los judíos que ha nacido, pero Herodes no quiere competencia. Cuando Moisés nació allí en Egipto, ¿qué pasó con Faraón? Maten a todos los niños. ¿Por qué? Porque queremos destruir la descendencia masculina de esta nación. Y recuerde, eso nos remonta más atrás todavía al libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde dice: y pondré enemistad entre tu simiente, entre tu descendiente varón y el descendiente varón de la serpiente. Hay una enemistad eterna, la descendencia de Dios con la descendencia de Satanás. La descendencia de Dios es Jesucristo, la descendencia de Satanás es el anticristo, y hay una guerra allí eterna, para siempre, no eterna en este sentido, porque el Señor le va a poner fin, absolutamente. Es más, en 3 años y medio lo toma el anticristo y lo lanza vivo al lago de fuego que arde con azufre, ni siquiera le da muerte, así vivito y coleando lo tira allá adentro. Gloria a Dios, tal es el poder de nuestro Señor, tal es el poder de nuestro Dios. Dice que esta te herirá en la cabeza, o sea, Cristo herirá en la cabeza, herida de muerte. Y lo vamos a ver en el próximo capítulo, que el anticristo dice que tenía en su cabeza una herida como de muerte, pero milagrosamente, entre comillas, es como que se recupera de su herida. Pero decía que la simiente de Satanás iba a morder a la simiente de la mujer, o sea, a Cristo en el calcañar, en el talón, le iba a infringir daño, y ese daño lo vimos en la cruz del Calvario, mis hermanos. Hubo un daño tremendo cuando el Hijo de Dios absorbe la pecaminosidad de todo el hombre y muere allí clavado a causa de nuestros pecados. Y Él gusta no solamente el dolor y el sufrimiento, sino que gusta la separación espiritual de nuestro Padre Celestial, y gusta también la muerte por cada uno de nosotros, y allí la tumba fue testigo de que Él verdaderamente había muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos el resto de la historia, gloria a Dios. Él se levantó de entre los muertos. Y estando encinta clamaba con dolores de parto. Entonces puede ser tranquilamente que esté hablando del nacimiento de Cristo allí en Belén de Judea, o puede ser que esté hablando de esta nación que está engendrando, que está por dar a luz en 3 años y medio nada más al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que se levantó triunfante de la muerte. Sí, Él viene, Él se levantó triunfante, Él estaba allí en el vientre de la tierra, y la tierra, ¿qué hizo? Tuvo que expulsar a aquel que es autor de la vida, y Él se levanta glorioso, y Él asciende a los cielos glorificado, y Él viene a reclamar el reino. Entonces puede ser que se esté refiriendo al nacimiento en Belén, como puede ser que se esté refiriendo a su glorificación cuando sale de la tierra y asciende a los cielos para luego venir a reclamar el reino. Versículo 3, también apareció otra señal, no es tan grande como la primera, porque las cosas de Dios son más grandes. Apareció otra señal en el cielo, he aquí, dice, un gran dragón escarlata. Y alguno dirá, ¿qué significa escarlata? Sabemos lo que es un dragón, ¿verdad? Es un ser, bueno, mitológico, ¿cierto? Pero un ser horrible, feo, malo, grande, y dice que es escarlata, o sea, del color de la sangre, un rojo intenso, un rojo bordó, como esos almohadones, por ejemplo, un rojo vivaz que es el rojo de la sangre, ese es el color escarlata, y eso nos habla de su odio, de su rencor, de su enojo, y también nos habla de que Él es el causante de la muerte de los seres humanos, no solamente de los justos, sino de todo ser humano. La Biblia dice que Él es homicida desde el principio. Desde allí, desde el mismo huerto del Edén, Él es homicida. Él es el culpable de la muerte. Él, a través de la mentira y del engaño, introdujo la muerte en el ser humano. A través de aquel Caín, el primer homicida, que intenta destruir a la descendencia de Dios, aquel primer justo llamado Abel. Él es homicida, Él es de color escarlata, lo delata hasta su color. Dice que tenía 7 cabezas
y 10 cuernos. Cuando habla de 7 cabezas, otra vez un número simbólico, nos dice que tiene una inteligencia realmente muy completa, es una inteligencia grande, tiene un poder también. Las cabezas nos hablan de su poder, las cabezas nos hablan de una autoridad que obviamente le ha sido delegada. Y 10 cuernos, los 10 cuernos representan la fuerza, el poderío que él tiene, es un poderío realmente de temer. Dice, y en sus cabezas 7 diademas, 7 coronas, un poder real. Recuerde que Satanás le ofreció los reinos a Cristo. Eran de él, ganados por engaño, por astucia, pero eran de él. El Señor no discutió eso, no le dijo, mira, Satanás, estás mintiendo. No, los reinos, le dijo Satanás, a mí me fueron entregados y yo los doy a quien quiera, en la tentación que le hizo al Señor allí luego de que el Señor fuera bautizado. Dice que Satanás le mostró todos los reinos de la tierra, la fama y la riqueza de ellos. Y le dijo, yo te los doy a ti, a mí me fueron entregados con tal de que postrado me adores. Esas fueron las pretensiones de Satanás. Dice versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Hermanos, cuando Satanás generó la rebelión, fíjese que nos está hablando de cosas, pero que sucedieron allá muy atrás en el tiempo. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, él arrastró 1/3 de los ángeles que estaban en el cielo. No sabemos cuántos ángeles hay en el cielo, sin duda son muchos, porque la Biblia dice que los ejércitos de Dios se cuentan por millares de millares, o sea, por miríadas. Son millares de millares, significa. Sin embargo, de esos millares de millares, Satanás allá en el principio, cuando él se revela, 1/3 de los ángeles santos se fueron detrás de Satanás para seguirle y hacer de las suyas. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, o sea, de los demonios del cielo. Dice, ¿y qué dice aquí? A la mitad de la gran tribulación, ¿qué hace? Las arrojó sobre la tierra. Las arrojó sobre la tierra. Hermanos, sabemos que hay demonios que están dando vuelta. Vimos aquí en este análisis de Apocalipsis que hay demonios que están allí bajo el pozo del abismo, que serán liberados, estos demonios tipo langosta. Sabemos que hay demonios atados allí en el río Éufrates, que en un momento van a abrir el paso para que los ejércitos invadan la Tierra Santa. Sabemos que el Señor tiene y bajo su control él ha permitido todas estas cosas, y hay muchos demonios que andan dando vuelta por allí haciendo de las suyas. No todos están libres, pero ellos tienen acceso a la tierra. Y hermanos, Satanás, nos cuenta el libro de Job y otros pasajes más, también tiene acceso al cielo. No es que Satanás viva en el cielo, en el tercer cielo donde Dios habita, sino que de vez en cuando él, digamos, tiene una especie de audiencia. Dice que cuando se presentaban los hijos de Dios, también entre ellos vino Satanás. O sea, hay un momento, es como que el Señor llama, vengan a dar cuenta, a ver cómo están todas las cosas. Llama porque Él es juez gobernante. Dice, entre los cuales, entre los hijos de Dios, también se presentó Satanás. Y el Señor le pregunta, si no has considerado a mi siervo, ¿de dónde viene? De rodear la tierra, andar por ella. Él tiene acceso. De vez en cuando puede presentarse ante Dios mismo, pero él no vive allí, él vive más abajo, allí en el espacio estelar, entre medio de los planetas y las estrellas, allí vive él, pero tiene de vez en cuando acceso a la presencia de Dios, y tiene también su acceso, por supuesto, aquí a la tierra, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Mire qué propósito, a fin de devorar, de matar, dice, a su hijo tan pronto como naciese. Por eso estamos hablando. Fíjese que Satanás no ha ocultado sus planes. Apenas nació Abel, ¿qué pasó con Caín? Lo mato. Apenas nace Moisés, ¿qué dice Faraón? Los matamos. Apenas nace Cristo, ¿qué dice Herodes? Lo matamos. Todos gente tomada por el diablo que han intentado siempre destruir a Jesucristo y destruir a la descendencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A fin de devorar, de matar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo
varón. Y fíjese lo que dice, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Gloria a Dios. ¿Quién será? Nuestro Señor Jesucristo, no hay duda de esto. Él es el Hijo de Israel por antonomasia, por excelencia. A ver, de Israel no hay solamente uno, sino que se está refiriendo a Cristo, al Hijo de Dios. Cuando el Señor habló con la mujer samaritana, le dijo claramente, la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Hermanos, hay mucha gente que no le gusta al pueblo judío. Mire, guste o no le guste, es el pueblo de Dios. Y nuestro Salvador es un judío. Según la carne, Él es judío. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Él es judío. Él es el rey de los judíos, como escribió, aunque Él lo escribió a forma de burla, Pilato, pero Él verdaderamente es el rey de los judíos. Cuando Él vino allí a Jerusalén la primera vez, la respuesta de los judíos fue, crucifícale, crucifícale. Y la gente se burló, así que tú eres el rey de los judíos. Bueno, vamos a ponerte tu cartelito ahí, rey de los judíos. Pero ahora viene y Él es el rey de los judíos. Y acá nadie se va a poder lavar las manos, ni el diablo se va a poder lavar las manos acá. Nadie le va a hacer un juicio mentiroso e hipócrita como se lo hicieron. Porque Él dice, regirá a las naciones ¿con qué? Con vara y hierro. El que se porte mal le da una buena tunda para que aprenda a portarse bien, para que sepa lo que es justicia. Pero también aquel que se arrepienta, Él va a aplicar misericordia. Haced justicia y misericordia es lo que pide tu Dios, dice la Biblia. Pero este hijo varón dice que regirá con vara y hierro a todas las naciones, como dice el Salmo 110, gloria a Dios, salmo mesiánico si los hay. Pero dice, y su hijo, el hijo de esta nación, el hijo de esta mujer, fue, ¿cómo? Arrebatado. Fue raptado para Dios y para su trono. Gloria a Dios. Y eso nos habla de la ascensión de Cristo. Cuando Él estaba en la tumba, acuérdese que cuando Moisés murió, ¿quién fue allí a reclamar el cuerpo? ¿Quién fue? El diablo. Y dice que se lo enfrentó Miguel. Que según Daniel capítulo 12 dice que Miguel es un gran príncipe que está de parte de tu pueblo. Es la persona que Dios ha señalado para que defienda los asuntos de Israel. Y cuando Moisés murió allí en la cumbre del monte Nebo, fue Satanás a reclamar el cuerpo. Denme el cuerpo. Pero allí apareció Miguel y le dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Así le dice. Dice que no lo maldijo. Pero allí hubo un cara a cara, se miraron feo, se refunfuñaron, cruzaron allí rayos de ojo a ojo, Miguel y Satanás mismo. Y ahora lo vamos a ver en el capítulo 12, de nuevo a Miguel cruzándose los ojos con Satanás cara a cara. Aquel que reclamó el cuerpo de Moisés se enfrentó a Miguel, como diciendo, no, usted no se lo lleva, este cuerpo es de Dios. Porque dice que Dios le enterró y nadie sabe el lugar de su sepultura, lo predicábamos anoche. Y cuando Cristo murió, sin duda, Satanás habrá ido tal vez a reclamar el cuerpo también, pero dice fue arrebatado para Dios, porque dice el escritor a los hebreos, porque era imposible que la muerte pudiera retenerle. No hay manera de retener al Hijo de Dios. Si no pudo Satanás retener a Moisés, que fue un simple mortal, pero un tremendo hombre de Dios sin duda, pero un simple mortal, ¿cómo iba a retener al Verbo hecho carne en la tumba? No hay modo, mis hermanos. Y aquí dice la Biblia que cuando Él estaba en la tumba, Él fue arrebatado para Dios. Dijo Jesús antes de ir a la cruz y antes de morir, yo doy mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Así que si diablo tenés alguna pretensión sobre mi cuerpo, estás equivocado. Hablando David acerca del Mesías cuando fuera a la tumba, dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Sin embargo, dice, no estaba hablando de sí mismo, no estaba hablando de él, dice, porque David murió y vio corrupción, o sea, su cuerpo se descompuso y allí quedó en la tumba, esperando el día de la resurrección. Pero dice, no permitirás que tu santo, o sea, el Señor Jesucristo, vea corrupción. Él no podía quedar de ninguna manera en la tumba. Él tenía que levantarse de entre la tumba, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y Él se levantó de la tumba. Satanás hizo todo lo posible para destruirlo. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado.
probado en absolutamente todas las cosas. Satanás mismo en persona vino a tentarlo. Hermanos, nosotros no ha venido nunca Satanás en persona a tentarnos, que yo sepa, ¿no? A veces basta con que nuestra propia concupiscencia nos haga caer y no necesita el diablo venir. Pero en el caso del Señor, el mismo diablo en persona vino a tentarle. Pero sin embargo, este hijo varón fue arrebatado, dice, fue tomado, fue resucitado para Dios y para su trono, porque Él ascendió glorioso, victorioso, y se prometió a la iglesia: así como le habéis visto ir, así volverá. Glorioso y victorioso, venciendo la muerte, porque Él dijo: tengo las llaves del Hades y de la muerte. Gloria al nombre del Señor. Versículo 6. Y la mujer, dice, huyó. Ahora, todo eso pasó en el pasado. Aquí en el versículo 6 cambia. Es como que le dice: mira, Juan, todo esto sucedió, es para que entiendas el hilo y la historia. ¿Estás entendiendo? ¿Estamos entendiendo, hermano, lo que pasó en el pasado? Lo que sucedió. Y ahora en el versículo 6 es: volvamos a lo que estamos aquí en la gran tribulación. Fue como una explicación de las cosas que sucedieron en el tiempo pasado. Y vuelve ahora aquí, versículo 6. Y la mujer, o sea, Israel, el remanente fiel en la gran tribulación, huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? 42 meses. Y 42 meses son 3 años y medio. Gloria a Dios. ¿Cuánto queda de la gran tribulación si estamos a la mitad? 3 años y medio. Satanás no va a poder contra Israel. ¿Por qué? Porque tienen el sello de Dios. Oh, gloria al Señor. Como dice uno de los preciosos salmos: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por eso no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Israel allá en Egipto fue preservado. La tierra de Gosén no hubo ninguna plaga, y en todo Egipto había plaga, porque Dios hace diferencia entre el que teme a Dios y el que no le teme, entre el que le sirve y el que no le sirve, entre el que busca a Dios y el que no le busca. Para Dios hay diferencia. A veces nosotros no vemos la diferencia, pero dice el Señor a través del profeta Malaquías: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el que teme a Dios y el que no le teme, entre el que le sirve y el que no le sirve, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y este es el día en que Dios está actuando, y Él va a hacer diferencia aún entre los judíos que buscan a Dios y los que no le buscan. Él va a hacer diferencia. Este remanente santo, este remanente que recibió a Cristo en su corazón como el Mesías, será guardado, protegido, puesto bajo el sello de Dios. Y por más que el diablo en persona ande buscando y traiga al anticristo y trae todos los ejércitos de los gentiles, como dijimos ayer, hollando la ciudad de Jerusalén como una ciudad de dominio mundial, no podrán contra este pequeño remanente, mis hermanos. No podrán. Y dice que Dios ha mandado que le sustenten. Cuando Elías huía de Jezabel, ¿cómo fue su preservación? Fue sustentado. Fue sustentado. ¿Por quién? Los cuervos. Dios va a usar, mire, lo que sea, aún a los cuervos, pero el Señor tenía carne. Había una sequía, un hambre, pero Él tenía carne y Él tenía agua. Y cuando se acabó eso, el Señor le multiplicó la harina y el aceite de la viuda. Dios va a usar todos los medios necesarios, pero a los suyos nadie lo toca, mis hermanos. Dígale al que está al lado: si eres de Dios, nadie puede tocarte. Aunque el diablo no duerme, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice: al cual resistid firmes en la fe y huirá de vosotros. Porque no puede el diablo tocarnos, porque la misericordia, la protección, el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo están sobre sus hijos que le aman, sobre sus hijos que le temen y guardan su palabra. La gloria sea al Señor. Y la mujer, este remanente fiel, huyó al desierto. ¿A dónde? Al desierto, dice. El desierto es amplio. Hay desierto en el sur de Judea, hay desierto hacia el lado del Mar Muerto, hay desierto allí en toda esa zona. Hay profecías
que hablan en el Antiguo Testamento de que Dios va a guardar a su pueblo en la región de Edom, en la región de Amón, que es la región contigua allí al Mar Muerto, que es zona desértica. Sin embargo, Dios va a preservar a su pueblo y Satanás no lo va a encontrar, así como Saúl nunca pudo encontrar a David, porque David contaba con la protección de Dios. Aún el día que entró a la propia cueva no lo vio, porque el Señor, si tiene que cegar al anticristo, lo va a cegar, mis hermanos, con tal de guardar a sus hijos. Gloria a su nombre para siempre. David en la misma cueva, su enemigo allí, chanchito a él, haciendo sus necesidades, y David y sus hombres allí, en la misma cueva. Cuando rodearon, hermanos, los ejércitos del rey de Siria, la ciudad de Samaria, en busca de Eliseo, sale Eliseo, viene su criado, está lleno esto del ejército de Siria rodeando la casa, la ciudad. Eliseo le dice: Jehová, abre los ojos de este muchacho, de Giesi. Y dice que el Señor abrió los ojos y veía él todo el monte rodeado con caballos de fuego. ¿Quién estaba rodeado? ¿Eliseo o los sirios? Los sirios, pobrecitos, estaban rodeados. Y sale Eliseo, dice: Jehová hiérelos con ceguera. Y dice que se fatigaban ellos y no podían encontrar. Y el mismo Eliseo va y les habla: ¿a quién buscan? Buscamos a un tal Eliseo. Pues yo os conduciré donde está. Y Eliseo los lleva de la mano al general, a los soldados, hasta el centro de la plaza de Samaria. Y le dice al rey: mira, estos andan buscando a un tal Eliseo. Era el mismo. Y el Señor y Eliseo ora y le dice: Señor, abre sus ojos. Y ellos ahí se avivaron, que estaban hablando con Eliseo y que estaban en el centro de la plaza de Samaria. Y el rey les dice: los mataré, padre mío. No los mates, ponle una mesa, dales de comer y que se vayan a su casa. Así hace Dios, hermanos. Qué historias maravillosas que hay en la Biblia. Qué historias preciosas. ¿Cómo hará un grupo, un puñado de gente para contrarrestar todo esto? Mire, está la mano de Dios. ¿Es por nuestra fuerza? No es con ejército, no es con fuerza. Es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Dios tiene preparado, mire, Dios no está improvisando, hermanos. Al desierto donde tiene lugar, ¿cómo? ¿Y esto cuándo lo dijo el Señor? Hace 2000 años ya. Dice que yo tengo el lugar preparado, no se preocupen, está preparado. Como el Señor le dijo a sus discípulos: vayan y díganle a un hombre que sale con un cántaro: ¿dónde está el aposento que está preparado para mí? Está todo preparado. El Señor no es un Dios improvisado, mis hermanos, para que así la sustenten, le den todo lo que necesite por 1260 días, o sea, por el resto de los 3 años y medio. Como dijo el Señor: Padre, te alabo porque de los que me diste, ninguno se perdió. Gloria a Dios. Mi Padre es mayor que todo y sus ovejas, dice, están en la mano de mi Padre. Y de la mano de mi Padre nadie las arrebata, mis hermanos. Bendito sea su nombre para siempre. Así que este remanente fiel y nosotros, los que servimos a Dios, podemos estar tranquilos. Dice la palabra del Señor que no estamos puestos para ira, sino que para alcanzar misericordia. Démosle gracias al Señor por las cosas que estamos escuchando, hermanos. No por quien las dice, por lo que estamos escuchando. ¿Se da cuenta cuando la Biblia habla de la salvación? ¿A qué se refiere, entre otras cosas? ¿A qué se refiere, entre otras cosas? Porque todavía no llegamos al lago de fuego que arde con azufre. Eso falta un poquito. Eso es para los que no se arrepintieron. Sufrieron todavía, más encima de sufrir el anticristo, la gran tribulación, después más encima tienen que ir al lago de fuego. Cuando la Biblia habla de salvación, es salvación, hermanos. Es una tremenda misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿No hay una buena noticia para compartir? ¿No hay una buena noticia para seguir anunciando y comunicando? Bendito sea su nombre. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Vio que
Hoy se habla mucho de la guerra espiritual, y no porque vamos a la guerra espiritual, tenemos que identificar los lugares donde hay una bruja, donde hay un culto satanista, donde esto, entonces hacemos un mapa de la ciudad y nosotros tenemos que rodear la ciudad, ir a aquel lugar y derribar y atar al hombre fuerte y la fortaleza. Y ahora el lugar queda liberado para que avance el evangelio. Se ve que no ha dado resultado. Algo está fallando, mis hermanos. Acá en Bahía vinieron como 20 apóstoles y todavía sigue igual Bahía. Se ve que no funciona el método, no funciona el sistema. Yo preguntaría, ¿y Pablo cuando fue, a qué ciudad aplicó ese método? A ninguna, entonces no es bíblico. ¿La guerra espiritual existe? Sí. Pero a ver, tenemos que entender bien qué es guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Hermano, no se trata de hacer un mapa espiritual, se trata de vivir conforme a la voluntad de Dios y predicar el evangelio. El resto de la obra la hace el Señor Jesucristo. No le demos tanta vuelta para predicar. ¿Qué mapeo espiritual? Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Quieren batalla espiritual, guerra espiritual? Acá la tiene Miguel, que significa ¿quién es como Dios? Es una pregunta. El nombre de este ángel es una pregunta. Eso significa Miguel. Miguel significa ¿quién es como Dios? La respuesta ¿cuál es? Nadie. Absolutamente no hay nadie como Dios. Miguel, ¿quién es como Dios? Y sus ángeles, porque acuérdese que Miguel está nombrado como arcángel en el libro, en la carta de Judas. Miguel, el arcángel, y sus ángeles, o sea, todos los ángeles que él tiene a su cargo, que Miguel, según Daniel 12, está justamente destinado para los asuntos de Israel. Mire, ¿se da cuenta? La iglesia no es esta mujer, porque está Miguel. Es Israel, obviamente. Más contundente todavía el pasaje. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo, el dragón escarlata que nombró recién. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron, no ganaron. Satanás y sus ejércitos no pudo con Miguel. Era cuestión de tiempo para Miguel. Y es cuestión de tiempo, Acuérdense que en aquella ocasión cuando se peleaban por el cuerpo de Moisés, Miguel tiene una autoridad tal que es capaz de vencerlo a Satanás. Sin embargo, como no era su tiempo, dijo: Jehová te reprenda. Qué sometimiento a la soberanía y voluntad de Dios, Dios le ha dado un poder tal a este ángel que es capaz de vencer al mismo Satanás. Pero en aquella ocasión, como no era el tiempo, estamos hablando de misterios, hermanos, tremendos. De cosas que nos quedan realmente grandes. Absolutamente grandes. Es como que de hacer de una carpa de circo un saco y quien tratemos de ponerlo. No hay modo, nos queda grande por todos lados. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló, escuche, qué buena noticia, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, Satanás tenía acceso al cielo, ahora ya no, o sea, al trono de Dios queremos decir, ya no. No es que él vivía allí, no. Él tenía acceso, tenía permiso de vez en cuando ir a hacer algo allí. Ahora vamos a ver qué. Pero dice, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado, o sea, echado. O sea, lo echaron a patada directamente. Porque la palabra lanzar quiere decir a los empujones. O sea que fue una batalla no menor. Una batalla no menor, mis hermanos, allí en el cielo. A los empujones, a las patadas lo echaron para afuera, como Nehemías echó a las patadas para afuera los muebles de Tobías, cuando le hicieron una habitación allí en el templo. Para afuera, a la calle, toda esta inmundicia, toda esta suciedad. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, se llama calumniador y opositor. Diablo es calumniador y Satanás es opositor. Eso es lo que él hace. Él calumnia y se opone. Ya una vez predicábamos acerca de esto, ¿no? El que vive diciendo, me opongo. No sé de qué están hablando, pero estoy en contra por las dudas. El calumniador y el opositor. Dice el cual engaña, actualmente, engaña y siempre ha engañado
Porque dijo Jesús que Él es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, esa es su naturaleza. ¿Qué le vamos a pedir al diablo? Que diga alguna verdad. No hay verdad en Él, es mentiroso. El cual engaña, ¿a quién? Al mundo entero, a los que son del mundo. Y la iglesia, ¿nosotros de dónde somos? ¿Somos del mundo? Gloria a Dios. No somos del mundo, dijo el Señor. Yo no soy de este mundo, como tampoco vosotros sois de este mundo. Por lo tanto, hermanos, que no nos engañe el diablo. El que vive con una mentalidad puesta acá es del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso nuestra mente, nuestra vista, nuestros anhelos y deseos deben estar puestos allá arriba, en lo alto. Donde no entra ladrón, donde el óxido no echa a perder. Allá arriba, en los cielos. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, así expulsado, a los empujones. ¿A dónde? ¿A dónde lo empujaron? A la tierra. Uy, por Dios. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire, quiero hacerle esta cuenta. Satanás, que estaba ahí arriba, para la mitad de la gran tribulación, dice: ahora ya acá arriba no puedes estar. ¿Y a dónde voy? A la tierra. ¿A la tierra? Sí, a la tierra. Y los demonios, la tercera parte de los demonios, la tercera parte de los ángeles que se rebelaron con él, ¿a dónde? Todos a la tierra. O sea que ahora en la tierra tenemos, a partir de la mitad de la gran tribulación, tenemos a Satanás, tenemos a la tercera parte de los ángeles buenos, o sea, los demonios, que son muchísimos. Tenemos a aquellos que salen del pozo del abismo, como langostas. Tenemos a aquellos que fueron desatados para determinadas acciones y juicios. Está absolutamente lleno de demonios. Lindo panorama para la humanidad, ¿no? Un lugar, la verdad, muy acogedor. Fueron arrojados con él, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su ungido, del Señor Jesús. Ya ahora el cielo fue barrido. Ya no hay más suciedad, no hay más contaminación. Ahora está Dios allí arriba solo, absolutamente solo, con su ungido, con el Cristo de la gloria y con sus santos ángeles. Ahora ha venido, ahora es el tiempo, lo que se le había prometido al Hijo de Dios, ahora está. Como se dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora está llegando el momento. Satanás ahora puesto como estrado allí a los pies de Cristo, para que todo esté bajo los pies del señorío de Jesucristo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su ungido, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador, vean, calumniador, ahí está. El que lo acusaba, el que los calumniaba, el acusador de nuestros hermanos. Y si dice nuestros hermanos, no es un ángel el que está hablando a la iglesia que está en el cielo. Porque los ángeles no son hermanos nuestros, son espíritus ministradores enviados en favor de aquellos que heredarán salvación, dice el escritor a los hebreos. Por lo tanto, no son nuestros hermanos y no pueden hablar de salvación, ya lo dijimos en predicaciones anteriores. Aquí la iglesia que está en el cielo está diciendo: gloria, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora han venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. En un momento nos acusaba a nosotros y ahora los sigue acusando a ellos, pero ya no tiene más lugar acá. Fue echado fuera. Gloria a Dios. Fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Mire lo que hacía él, el sinvergüenza. Cuando iba allá arriba no tenía, parece, otra cosa que hacer. Dice: el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuántas veces? Día y noche. El tipo vive para hacernos la contra, porque es opositor. Es calumniador y es opositor. Pero dice que fue lanzado fuera.
Gloria a Dios, mire qué alegría que hay en el cielo. La iglesia allí, nosotros allí, escatológicamente, futurísticamente allí celebrando. Gracias, Señor, porque ese nos acusaba a nosotros y es el que acusa a nuestros hermanos, pero ya no tiene más cabida, no hay más lugar para él acá arriba. Gloria a Dios. Él los acusaba día y noche. Dice, y ellos, nuestros hermanos que están allí abajo todavía, los que están siendo salvados en la gran tribulación, ellos le han vencido. Vencieron al diablo, como dice el apóstol Juan en su primera carta: hijitos, y esto es lo que ha vencido al mundo, vuestra fe. Nuestra fe en el Señor Jesucristo ha vencido al mundo, vence al diablo, vence al pecado, porque nuestra fe está puesta en aquel que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Hermanos, aquí no dice que le vencieron por cualquier cosa. Dice, le han vencido por medio, dos cosas: de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hay dos cosas por las cuales Satanás y el pecado, el mundo es vencido: por la sangre del Cordero y por la fe puesta en la palabra de Dios. Hermanos, aquí no dice, bueno, por el evangelio de prosperidad y de sanidad le han vencido, o por el ministerio apostólico y profético le vencieron. Aquí dice, por la sangre del Cordero y por la palabra de Dios. No hay ningún otro medio para alcanzar la victoria. ¿Por qué se oculta hoy en las iglesias hablar de la cruz y hablar de la sangre que limpia nuestros pecados, cuando es la sangre del Cordero? ¿Cuántas veces en este libro nos habló de la sangre? ¿Cuántas veces en este libro nos habló de la sangre y de la palabra juntos? Sangre y testimonio, sangre, testimonio, sangre, testimonio, sangre, testimonio. Este libro es un libro de sangre y testimonio. Pero el propósito de Satanás es hacer que la iglesia no predique ni de la sangre ni del testimonio. Predique de otras cosas, prosperidad y bendición. Pero eso no salva, hermanos. Milagros y economía, eso no salva, hermanos. Lo único que salva es la sangre y la fe en la palabra de Dios. No hay más. La sangre para limpiar nuestros pecados y la fe, mis hermanos, a la cual nos aferramos para vivir esta vida cristiana. Nada más salva. Ellos le vencieron por dos cosas nada más. No le vencieron por los milagros que hacían, no le vencieron por la lluvia de oro que cayó, no le vencieron porque tenían dones extraordinarios, no le vencieron por los programas de televisión o de radio que hicieron. Le vencieron, hermanos, por la sangre de Cristo aplicada a sus corazones y por la fe en la palabra de Dios. Si hay algo que salva es esto, mis hermanos. Hace unos días estábamos con algunos pastores allí y alguien dice, no, bueno, entre tantas cosas así, no, las cosas de doctrina tenemos que dejarlas un poco de lado a veces porque la doctrina divide. A ver, y cuando alguien dice eso a mí, usted sabe que es prenderme un cohete, es ponerme una cañita voladora acá en la... ¿Usted me entiende? ¿Sí? La Escritura dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, hay que hablar de doctrina. Doctrina. Y que un pastor diga, no hablemos de cosas doctrinales porque la doctrina divide. ¿Y de qué quiere que hablemos? Si yo como predicador no voy a hablar de doctrina, ¿de qué voy a hablar? Esto es doctrina lo que estamos hablando. Esto es doctrina. Es increíble cómo Satanás engaña, cómo Satanás miente. Y con tal de tener gente en la iglesia, empezamos a hablar de otras cosas. No, hermanos. De doctrina hablemos. Han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y, fíjese lo que hicieron. Cuando una persona es lavada por la sangre de Cristo y se aferra a la palabra, llega a menospreciar su propia vida hasta la muerte. Porque el que pierda su vida por causa de mí, dijo el Señor, la hallará. Qué lejos, hermanos, sí, a muchos en el día de hoy, ¿no? Menosprecian su vida hasta dar su tarjebús.
Gloria a Dios. Va a haber salvación en la gran tribulación. Pero se van a salvar los que sean creyentes de verdad, ¿eh? De verdad. Versículo 12, por lo cual, ya estamos cerca de terminar, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Qué alegría, qué gozo, alegraos, hagan fiesta, júbilo, bien, vamos, gloria a Dios, alabados a su nombre, gracias Señor. Sacaste toda esa inmundicia, esa suciedad de acá del cielo, nos arrojaste a la tierra, pero bueno, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, le avisamos al diablo, tiene 3 años y medio nada más. Tiene 1260 días. Él y sus demonios tienen ese tiempo nada más. ¿Querías reinar sobre la tierra? Bueno, anda a reinar ahí. Te la presto por 3 años y medio. ¿Sabe lo que va a hacer él, no? Y me acuerdo que una vez alguien me preguntó, ¿y cuando venga Cristo, si uno no se quisiera ir? Símbolo de que Cristo no está en el corazón. No hay manera de que yo me quiera quedar, ni hay nada tan importante acá abajo que yo quiera quedarme, salvo que yo sea como la mujer de Lot, que amaba tanto sus ollas tiznadas que miró para atrás, en esa ciudad inmunda que estaba siendo destruida por el fuego de Dios. Pero como los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos creyentes que aman tanto este mundo que el fuego le va a estar cayendo, quemándoles el saco prácticamente, y ellos van a ver si arrastran el LSD que se compraron último ahí? Así están muchos creyentes en este tiempo, mis hermanos. Dios nos libre de nosotros de tener el corazón puesto acá. Lo que tenemos, gloria a Dios, hermanos. Pero todo esto se queda, está reservado por la palabra para ser quemado con fuego, dice el apóstol Pedro. No amemos este mundo, ni las cosas que están en el mundo. No amemos esto. ¿Por qué amamos a veces más estar en nuestra casa que congregarnos? Amar más perder tiempo en la televisión mirando Tinelli, Dios mío, una asquerosidad, en vez de aprovechar el tiempo para leer la palabra. Asquerosidades. Qué edificante que debe ser ese programa, como tantos lo miran. Vergonzoso. Gente descarada, inmunda, no arrepentidos y que rechazan el amor de la verdad. La televisión argentina es una inmundicia, la chilena también, y la paraguaya, y todo lo que ofrece este mundo es una inmundicia comparado con lo que el Señor tiene para nosotros, y todo eso se quema, hermanos, está destinado para el fuego, dice Dios. Por lo tanto, dice el Señor, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así dice la palabra, con esa urgencia, salid de así, no toquéis lo inmundo. Tenemos que apartarnos. Todo el que tiene, va a terminar el libro de Apocalipsis y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia. Mas si alguno es inmundo, siga en su inmundicia. Y si alguno es injusto, siga en su injusticia, dice el Señor. Depende de lo que somos, hermanos. ¿Qué somos? Y no lo estoy diciendo aquí como diciéndole a ustedes si yo estoy exento, no. Hermanos, estamos estudiando esta palabra y yo les digo que a veces me conmueve en mi casa, me conmueve leerla, me conmueve estudiarla, me conmueve analizarla y digo, ay Señor, por un lado, gloria a tu nombre porque no me has salvado. Porque ¿qué hice yo para que Él desde antes de la fundación del mundo pensara en mí y me anotara en el libro de la vida del Cordero? Y todo aquel que no se halló inscrito en ese libro, nos va a decir, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero hoy, hermanos, ¿cuántos evangélicos, mis hermanos, por cuánta banalidad se apartan del Señor?
Y dice el escritor a los hebreos: ¿cuánto más castigo pensáis que mereciere aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Gloria a Dios. Hermanos, si hay una victoria, está en la sangre de Cristo que quita el pecado del mundo. Si hay una victoria, está en la fe, en esta palabra, en este testimonio que ha sido legado para nosotros, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Estamos para predicar verdad, estamos para poner en alto su nombre. No estamos para otra cosa. No perdamos el tiempo en otra cosa. No dejemos que el diablo con sus calumnias y su oposición, hermano, nos haga perder el tiempo entre nosotros. Como dijo Pablo: ruego a Evodia y a Sinti que ya sean de un mismo sentir y sirvamos juntos al Señor. Gloria a Dios. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Lo que es único que sabe hacer: maldad. Persiguió a la mujer, persiguió al remanente fiel que había dado a luz a aquel hijo varón. Y se le dieron a esta mujer, a este remanente fiel, las dos alas de la gran águila, o sea, la velocidad que solamente y la protección que solamente Dios le puede dar, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Dios siempre va a guardar a los suyos. Aquí cambia, ya no lo llama más el dragón, ahora lo llama la serpiente, porque él usa de astucia, él usa de engaños, él usa de artimaña. Las mentiras que usó la serpiente en el huerto del Edén, las volverá a poner en marcha de nuevo, para engañar a las naciones, para engañar al hombre. Pero sin embargo, esa astucia no le alcanzará para destruir a los escogidos de Dios. Versículo 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, o sea, un ejército, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Hermanos, porque la Biblia dice que cuando el enemigo venga contra sus hijos como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y así como Datán, Abiram y todos sus séquitos se levantaron contra Moisés, dice que la tierra se abrió para ser consumidos. Porque lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los demás que creen en el Señor Jesucristo, así en el periodo de la gran tribulación, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Qué palabras, hermanos. Qué palabras tremendas. Y también palabras alentadoras y consoladoras para nosotros. De esto nos ha salvado el Señor. De todo esto nos ha librado por su amor y misericordia. Por eso decimos, para finalizar, hermanos, que la teología bien entendida no tiene que hacer de nosotros gente frívola, sino por el contrario, nuestra devoción y amor por Dios debe aumentar. A medida que más le conocemos, más le amamos. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Gloria a su nombre.